Mega Noticias, 3 de la tarde. Nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Alberto, con el gusto de siempre para ti y tu público. Muchísimas gracias, doctor. Y también está con nosotros el doctor Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Beto, y saludos al auditorio. Estamos en una situación donde el frío ya cala, donde la gente ya tiene que ponerse su suéter, sacar la bufanda, sacar la gorra, pero el cubrebocas como que ya es la historia. O sea, si no hay presión de las autoridades para cuidarnos de manera extrema otra vez con el COVID, ¿qué pasa, Eduardo? ¿Está entrando la sexta ola de contagios o no es así? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, yo creo que en los próximos días va a seguir habiendo casos incrementándose de COVID por una simple razón. México es un mosaico, es diferente en el norte, en el centro, en el sur, en el occidente y en el oriente. Las decisiones que se toman con respecto a la salud son centralizadas para todos. Y eso no es correcto, puesto que en ambas fronteras son sitios especiales en las que está circulando los diferentes tipos de virus, porque no toda la gente está vacunada, no toda la gente está cubierta y aún todavía hay gente que se niega a vacunarse y no hemos tomado en cuenta que los niños al regreso de sus clases, si bien no les va mal si tienen COVID, sí lo transmiten y lo peor de todo es que el virus sigue circulando y al seguir circulando favorece que esté mutando hacia nuevas cepas y nuevas manifestaciones de ellas, tanto en la gente que se mantenía sin haber tenido COVID, como pacientes que ya tuvieron COVID, pueden volver a tener COVID aún a pesar de estar vacunados. Exacto. Doctor Jorge Baruch, estamos ya de lleno entrando ya de manera franca a la sexta ola de contagios de COVID-19. Pues sí, en efecto, estamos entrando ante una escalada significativa de casos confirmados y vigentes de COVID-19 en México. El sureste mexicano es el principal que va a comenzar a entrar a esta nueva ola de contagios de COVID-19. Sobre todo preocupan los estados de Quintana Roo y Yucatán, que son los que acumulan más casos activos. Esto quiere decir que pues, van a ser los primeros en liderar la nueva ola de contagios. Ya la Secretaría de Salud ha reportado un acumulado de casos positivos vigentes para estas últimas semanas de alrededor del 23% de positividad, y esto quiere decir que estamos muy por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como estabilidad, que es entre el 5 y hasta máximo el 10%, lo cual pues nos convoca a todos a estar alertas y al pendientes y a extremar precauciones para pues evitar los contagios de enfermedades respiratorias que no nada más incluyen COVID, sino también incluyen influenza, por ejemplo, estacional, que van a estar coexistiendo y coinfectando en esta pues entrada hacia el invierno del 2022-23. Exactamente. Doctor Eduardo Antonio, esta nueva variante XBB, llamada también popularmente como pesadilla del infierno o perro del infierno, ¿qué características trae? Es una subvariante del Omicron y también hay otra que le llaman bivalva. Ambas se ha favorecido porque el Omicron ha sido la cepa que sigue circulando todavía en México y gran parte de Latinoamérica. En Estados Unidos está circulando también otro tipo de cepas y como mencionó el doctor Baruch, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues son sitios muy visitados por gente extranjera que viaja ya sin ningún control sanitario a México. No estoy seguro si México tiene regulado el pedir la vacunación al ingreso a territorio nacional,
de manera legal, ni tampoco sabemos toda la gente que está emigrando de sus países por la frontera sur a nuestro país, desconocemos su situación de vacunación. Esto en cuanto a los adultos, pero vuelvo a repetir, mientras no se complete vacunar la población mundial contra vacuna COVID, vamos a seguir teniendo mutaciones muy importantes y que además no se ha sabido totalmente cuál es el periodo de defensa que tenemos con vacunación. Se habla que debe de ser 6 meses, 8 meses, 10 meses, y volver a utilizar una nueva dosis de vacuna, de preferencia de multiplataforma. Doctor Jorge Baruch, como dice el doctor Eduardo, se parece mucho al Omicron. Sí, ya hemos detectado algunos casos, se contagian en un día, al tercer día ya tienen síntomas, son 4 de padecimientos, pero ahora con mucho dolor de cabeza y mucha tos. Pasan esos 4 días y empieza el cuerpo a recuperarse. Entonces, aquí la situación, y como dice el doctor Eduardo, ¿qué hacemos? ¿Hay que reforzar la vacunación? ¿Qué dicen las autoridades? Hay quienes ya nos vacunamos desde hace muchos meses. ¿Qué debe hacerse, doctor Baruch? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que no desestimemos el riesgo. Esto es que la percepción del riesgo ante la temporada invernal debe de aumentar. Si bien apenas hemos pasado o superado una temporada de valle, de tranquilidad, de disminución en el número de contagios, vamos a entrar a una temporada de alta contagiosidad de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, y por lo tanto desconocemos mucho de los impactos a largo plazo que pudiera tener COVID-19 todavía. Entonces, mientras no hayamos superado más del 70% de la población con un esquema inicial por completo, esto quiere decir que hayan recibido por lo menos el esquema de una dosis única, si es el caso, o de 2 dosis en el caso de los niños con Pfizer, que lo hayan completado. Entonces todavía tenemos mucha población en riesgo de padecer complicaciones agudas, pero también a largo plazo. Sabemos que por lo menos 3 de cada 10 mexicanos no han recibido el esquema completo de manera inicial, y debemos de comportarnos de manera responsable para generar este bienestar colectivo en lo que alcanzan las mayores de vacunación, y esto incluye el uso de cubreboca en espacios públicos o en espacios mal ventilados como el transporte público. Entonces, el principal mensaje en estos momentos es que aunque sea de manera no obligatoria, pero sí de manera voluntaria, el uso del cubreboca en espacios públicos, por favor, usémoslo. Ya vimos que en Estados Unidos esto de dejarlo de usar no les está funcionando en estos momentos. Entonces, no experimentemos en cabeza propia, mejor tomemos como referencia las malas experiencias que se han tenido al desincentivar el uso de cubreboca, y por favor, los mexicanos seamos más conscientes que todavía restan muchas personas por ser vacunadas, por lo menos 3 de cada 10 mexicanos, sí, con esquemas completos, y los niños están en mucho mayor riesgo, porque estos son los que apenas están comenzando a convocarse para completar sus esquemas, y por lo tanto, pues habremos que extremar estas medidas que sabemos que protegen contra el riesgo de contagio. Doctor Eduardo, el funcionario López-Gatell, subsecretario de Salud, justifica y dice, bueno, van a incrementar los contagios, pero no las muertes. Pero aquí no hablan de las secuelas del COVID. El COVID es un padecimiento muy fuerte, donde la gente queda muy agotada, quedan dañados en el sentido del gusto, del olfato, mareos, en fin, con que no se muera la gente es suficiente para darnos por bien servidos. No, definitivamente. Desde hace algún tiempo hemos mencionado que, por desgracia, la visión de la Secretaría de Salud, que no debería ser de salud, sino de la enfermedad, y digo esto porque no se promueve la salud ni se hacen labores de prevención. Por ejemplo, la población
mucha de la población mexicana estuvo aislada durante 2 años. Eso quiere decir que no recibieron los rayos del sol y que bajaron sus defensas y su respuesta inmunitaria simplemente por la deficiencia de vitamina D, que ha sido ampliamente ilustrada por múltiples estudios científicos que han demostrado que los casos graves y más susceptibles de enfermarse, incluso morir por COVID, fueron personas que tenían deficiencias muy importantes de vitamina D. Por esa razón, debería invitársela a la gente que se asolee, que tome alimentos verdes, que tome un suplemento de vitamina D y que además se vacune, use el cubrebocas y evite los sitios aglomerados de poco espacio entre una persona y otra para tratar de esta manera disminuir no solamente el COVID, sino, como ya se mencionó, enfermedades de temporada, sincicial respiratorio, adenovirus, influenza, etcétera. Exacto. Doctor Baruch, estamos entrando en los primeros días de diciembre. ¿Cuánto tiempo va a tardar este ambiente de contagio? ¿Hasta febrero, hasta marzo, hasta que llegue el calorcito? ¿Cómo está la situación? ¿Qué dicen los antecedentes? Pues normalmente una ola de contagios dura alrededor de 3 meses en disminuir la intensidad en la cual escalan el número de contagios. Entonces, estaremos hablando que si estamos apenas entrando ascendente para inicios de diciembre, pues muy seguramente para finales de febrero ya estaremos saliendo de esta nueva ola de contagios. Ahora, también has mencionado que estamos entrando en una época en donde comienza a haber más convivios, la sociedad comienza a relajar las medidas porque pues quiere juntarse con sus seres queridos y también viaja. Entonces, es importante mencionar que debemos de tomar en cuenta los requerimientos de viaje antes de podernos movilizar. También ha estado preguntando muchas personas con respecto a si se sienten con alguna enfermedad respiratoria, con síntomas de enfermedad respiratoria, ¿qué es lo que debe de hacer? Sí. Lo primero que debe de hacer es aislarse y buscar atención médica, sobre todo buscar confirmar o descartar el diagnóstico a través de las pruebas de diagnóstico rápidas. Hay muchas disponibles o pruebas de PCR si es que es posible, pero también es importante saber que el periodo de aislamiento que se recomienda en estos momentos de Omicron es de al menos 5 días, a pesar de estar vacunados. Y no viajar o movilizarse de manera importante en los siguientes 10 días después de haber iniciado con signos y síntomas. Esto incluye también un uso estricto de cubreboca durante todos los momentos que vamos a estar conviviendo con las personas si es que iniciamos con signos y síntomas dentro de los siguientes 10 días. Entonces, todas estas medidas van a ser importantes entrando ya a la temporada de invierno, entrando a la temporada de festividades, de fin de año, de Navidad, y con ello claro, también las precauciones para los niños, ya que vamos a estar conviviendo con adultos completamente vacunados y con niños que tal vez estén completando apenas sus esquemas iniciales. Eso es muy importante y con eso nos quedamos, doctor Eduardo, doctor Jorge Baruch, con sus recomendaciones. Y sí estamos muy cansados, fueron 2 años y medio de confinamiento, ya queremos salir, pero ¿quién quiere estar enfermo de COVID? No, es que ya estoy vacunado, sí, pero se pierde el olfato, se pierde el sentido del gusto, les dan mareos, se sube la presión, si hay comorbilidades se puede complicar el cuadro, o sea que mejor mantengamos este respeto al COVID y cuidémonos. Uso del cubrebocas, lavado de mano constantes, si le da COVID, por lo menos desde que iniciaron los síntomas, 10 días sin tener contacto con nadie, en fin, ya no la sabemos, evitemos el enfermarnos. Gracias, doctor Eduardo, gracias, doctor Jorge, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, colega, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Información de último momento. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a 6 años de cárcel
acusada ¿de qué? De corrupción. Además, la exmandataria también fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía calcula en poco más de 5,000 millones de pesos la cantidad defraudada por la red de corrupción que también implica al expresidente y difunto marido de la vicepresidenta Néstor Kirchner. Así que, información de último momento, se va a la cárcel esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente es la vicepresidenta de Argentina y quien hace poquito sufrió un atentado. Muchos dicen que era más bien como algo que había sido autoinfligido, hay quienes dicen que no, que sí fue un atentado grave. En fin, lo que es que la justicia llegó a Argentina. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel, acusada de corrupción. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucha más información. Estamos en Mega Noticias 3 de la tarde con el tema la salud y la corrupción en Argentina. Volvemos en 2 minutos.